Hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo están? Otra vez acá junto a ustedes. Damos gracias a Dios por este privilegio de poder estar nuevamente junto a ustedes en Multimedios Galaad. Damos gracias a Dios por este privilegio, amén. Damos gracias también nuevamente al pastor José, amén. También damos gracias a Sonia, a Mati, los productores ahí que hacen posible que este programa salga para todo el mundo, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente para compartirte una palabra de bendición, una palabra de edificación y de fortaleza para tu vida. Me presento, soy la pastora Paula Castellanos, estoy junto a mi esposo y el apóstol Franklin Castellanos. Somos de la Iglesia de Cristo Mi Fe Sana, Ministerios de Fe y Salvación para las Naciones. Nos encontramos en la calle Constitución 2354. Los días de reuniones que tenemos son los días viernes a las 19:30 horas con oración, alabanza y adoración, y los días domingos a las 10:30 am. También nos encontrás, si estás por ahí por la zona de Isidro, Casanova, nos encontrás ahí en Marconi 3084 los días sábados a las 18:30 horas. Amén. Te esperamos ahí para que puedas adorar, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos acá, podés ver Multimedios Galaad, te puedes comunicar a la radio. Amén, FM 100.9. Amén, sale por Twitter también, por YouTube, Multimedios Galaad, amén, y por Facebook también, Multimedios Galaad. Mientras mi esposo lo saluda. Bendiciones una vez más, la verdad que es un placer, un privilegio poder salir por este medio, la verdad que es una bendición enorme. Damos gracias a Dios por el pastor que nos brinda en gran manera, el director de Galaad. La verdad que es un gran una gran bendición, mejor dicho, para que la palabra del Señor pueda ser publicada a todo el mundo. Damos gracias a Dios por eso y bueno, hoy de seguro Dios hablará a nuestras vidas y Él nos ayudará a través del Espíritu Santo para que podamos transmitir algo que le pueda ayudar verdaderamente a su vida, a su alma, a su espíritu y a todo lo que el Señor tiene preparado en este día, que vamos a tratar de abordar un tema muy interesante que creo que le va a ayudar mucho a todos los que estén ahí al otro lado. Amén. Amén, sí, el programa anterior estábamos hablando sobre estos tiempos finales, amén. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, interesante para tu vida, y vamos a hablar acerca del alma. Amén, un tema tremendo, cómo ayudar al alma. En este día queremos que vos estés atento del otro lado, mujer y hombre de Dios también que estás del otro lado. Te vamos a compartir, amén, la palabra del Señor que pueda ser de edificación para tu vida, amén. Y vamos a empezar por decir qué es el alma, amén. El alma, lógicamente, es un ente intangible, es decir, no se puede tocar como es el espíritu también. Pero sabemos por la Biblia nosotros que el alma es donde están los sentimientos, la voluntad y las emociones. Y de seguro es la que tiene más problemas dentro de la vida y es donde nosotros nos movemos y es la que realmente es más difícil sujetar. Sabemos claramente nosotros que el alma es la que ha hecho estragos en la vida del hombre y es la que hace que las personas se depriman o las personas no alcancen verdaderamente la altura que tal vez deberían de alcanzar. Y yo creo que si nosotros logramos por el Espíritu Santo, que tiene comunión con el espíritu humano, si logramos realmente tener esa comunión y sujetar al alma, de seguro la vida va a ser muy diferente, va a ser muy distinta. Pero yo creo que hay métodos, por poner algunos métodos, hay muchos innegablemente. Quizás hoy vamos a tocar 4 nada más, que nos pueden ayudar para poder tratar con el alma y ayudarle al mismo tiempo al alma en los problemas, en las situaciones, en las circunstancias de la vida. Yo creo que hay pautas, pequeñas claves que pueden ayudarle para que así de esa manera quizás pueda avanzar, quizás pueda madurar aún más dentro de la vida. Y yo creo que una de las cosas que el Señor anhela y siempre anheló es que nosotros podamos mantenernos en victoria, ¿verdad? Que podamos mantenernos felices, contentos, aunque lógicamente en la vida siempre nos va a alcanzar a nosotros situaciones
difíciles, pérdidas, en donde lógicamente hay lágrimas, hay tristeza. Pero yo creo que muchas veces al no tratar con nuestra alma, el alma nos puede engañar, ¿verdad? Porque nosotros somos 3 personas en sí, y 4 si queremos llamarle, pues tenemos al Espíritu Santo, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y estas entidades se mueven de diferente forma. Y yo creo que una de las cosas fundamentales que el Señor ha dejado en su palabra es herramientas para que nosotros podamos realmente vivir una vida equilibrada dentro de esta tierra. Amén. Sí, en este día nosotros queremos darte 4 consejos básicos sobre el alma. Queremos 4 consejos básicos para que haya una administración más efectiva en tu vida. Amén. Vamos a empezar, apóstol, por decir el primer consejo para auxiliar el alma. Yo anoté acá que es recurrir a un ministro, a una ayuda espiritual, a un anciano o a una persona delegada dentro del ministerio. Claro. Ese es el primer consejo que le podemos dar, ¿verdad? Está bien, sí, porque no existe, claro, un método único de cómo ministrar el alma, porque cada uno de nosotros debe de tratarla en particularmente. ¿Por qué? Porque voy a tratar de darle algunos puntos bíblicos, ¿verdad?, para que haya una ministración efectiva dentro de nuestra vida, o básicos, mejor dicho, algunas cosas importantes. Y yo creo que una de las cosas que debemos de entender bien claro es que dentro de la vida hay momentos en donde vamos a necesitar de la ayuda, del consejo para auxiliar el alma. Es para que uno pueda salir adelante. Por eso es importante entender que Dios ha puesto ministerios, ¿no? Los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Y pues en la mayoría somos consejeros porque la gente llega y platica con nosotros. Y yo creo firmemente que cuando uno tiene ese principio fundamental de hablar con una autoridad, por supuesto que esté madura, creo que va a ser muy fundamental. El problema que ha existido en este tiempo, lógicamente, ha sido que la gente no le cuesta sujetarse, le cuesta reconocer autoridades. Y yo creo que ese es un factor que puede quizás dañar mucho, porque uno de los principales consejos puede venir del ámbito ministerial. ¿Por qué le digo esto? Porque ellos velan por su alma. Los ministros, los pastores son los que tienen que velar por su alma. Como dice la Biblia ahí en Hebreos capítulo 13, hay un versículo tremendo que yo quisiera que lo leyeras, porque dice así. Amén. Hebreos 13:17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permíteles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Oye, qué tremendo eso. Otra versión dice: obedeced a vuestros guías espirituales. Otra dice: a sus líderes. Entonces, los líderes, los ministros, pastores, velan por su alma. ¿Por qué? Porque ellos las asisten, o sea, dan el auxilio cuando lo necesitan. Y eso es muy importante, y yo creo que ese es un factor que se ha perdido, la administración. Lógicamente sabemos que a veces dentro de la administración ha habido abusos, por la sencilla razón de que muchas veces las personas no quieren contarle su problema al pastor o al líder, porque el líder después lo divulga, y eso ha sucedido mucho dentro de la vida del evangelio y ha hecho que la gente no se ministre, la gente no busque ayuda, la gente no trate de tratar los problemas, que quizás un buen consejo puede ayudarle a salir de ahí. Y yo creo que cada ministro tiene que estar capacitado. Aparte, la Biblia dice que el Señor capacita a los que llama. Y si Él los capacita, quiere decir que de alguna manera Dios les va a revelar para poder así ser efectivos
para poder aconsejar a las personas en ese caso. Y yo creo que deberíamos de volver a eso. Deberíamos de volver a eso. También sabemos que los ministros tienen que cuidar, dándole buenos pastos, porque ellos son los que cubren a través de la oración, a través de la intercesión, etcétera. Ahora, ¿por qué no es recomendable ir a cualquier hermano? Porque primero no es el orden, y segundo, a veces está peor o no sabe administrar esa área tan delicada que a veces el alma trae dentro de la vida de las personas. Y uno debe de tener ese cuidado, porque en vez de ayudar al enfermo espiritual, lo que puede hacer es estropearlo. Y esa es una de las cosas que debemos de tener mucho cuidado. Entonces uno debe de recurrir a un hermano porque considera su madurez y su disposición para ser usado por el Espíritu Santo. Yo creo que ahí es donde está el factor importante también de este asunto. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que cuando no hay un buen consejo, el pueblo cae. Ahí en Proverbios capítulo 11, versículo 14, podemos ver ese principio, y que dice así, de esa manera, de Proverbios 11, 14. Dice así: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Oyó? En el buen consejo hay victoria. Claro, hay otros que caen porque no hacen los consejos también. Ese es el otro punto. Porque a veces la gente, cuando va a ministrarse, a pedir ayuda, especialmente en un consejo, quiere que se le diga lo que ellos quieren que se les diga y no lo que realmente es el consejo para poder salir de ahí. Y yo creo que esa es una de las cosas muy fundamentales dentro de la vida de aquel que quiere la ayuda en ese aspecto, ¿no? Hacer lo que se le recomienda. Es como un doctor, ¿no? El doctor te recomienda una medicina en específico para ese dolor, esa enfermedad o esa situación que estás viviendo. Tú no vas a ir a comprar otra cosa que el médico no te haya dado como para que puedas resolver esa situación, ese dolor. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Si va a pedir un consejo a alguien es porque va lógicamente a tratar de hacer aquello, porque si no lo hace es un problema. Lógico, sabemos que a veces hay consejos que dan mucho que desear, innegablemente. Por eso dice la Biblia, en la multitud de consejeros también está la victoria, ¿no? Uno debe buscar diferentes líneas también para poder ser certero si es que algo es muy delicado, ¿verdad? Sí, totalmente, como decís vos, o sea, hay gente que quiere escuchar el consejo que ella quiere o que él quiere que le digan, pero no busca el consejo. A veces cuando vos decís de un pastor, de un líder, de un anciano, a veces prefiere hacer lo que dice el vecino, lo que dice el amigo, lo que dice la amiga, y quizás no busca verdaderamente al pastor, que es su guía, que dijimos que verdad que el pastor o la pastora o líder puede darle un consejo certero, pero a veces buscan de otro para sentirse satisfechos o para sentirse bien de que quieren escuchar eso. O otros que están en el mismo nivel y los dos se ponen a llorar ahí y ninguno resuelve la situación, porque los dos, el otro está peor, pues, y si llega alguien que está en la misma condición, lo que va a hacer es que van a hacer algo que tal vez no es correspondiente. Por eso uno siempre tiene que buscar aquellas personas maduras que sabe uno que pueden ayudarle, gente espiritual, porque en la iglesia siempre hay gente espiritual. Por eso es que el Señor siempre mandaba de dos en dos, para que uno levantara al otro o el otro levantara al otro, ¿verdad? Es muy importante. Incluso siempre ha sido un principio bíblico. Desde el principio Dios envió de dos en dos. Por eso hay también el matrimonio, ¿no? Para que pueda irse sosteniendo el uno al otro. Yo creo que es muy importante este punto que debemos de tener en cuenta para poder auxiliar el alma. Porque el alma necesita, lógicamente, ser auxiliada a veces, ¿verdad? Necesita buscar el consejo, porque a veces un solo consejo puede terminar con el problema o la situación o la puerta que puede ser abierta ahí y decir, la de plano, qué fácil esto. Pero a veces la gente, al callar, dice la Biblia que el que anda solo busca su propio afán. Entonces, y
si uno realmente no permite abrirse, nunca va a poder encontrar la respuesta adecuada. Y yo creo que, lógico, yo sé que ese ha sido un factor delicado dentro de las congregaciones, porque la gente ya no confía y lógicamente, mejor dicho, ya no cree, ¿verdad?, en los líderes, porque hay líderes que han realmente divulgado o hay líderes que no han hecho correctamente como debe de hacerse. Y yo creo que nosotros como líderes, y si vamos a buscar a alguien así, tenemos que ser como Tumba, ¿verdad? Es decir, como el sacerdote que se comía los panes, seis panes se los comía y 6 panes se los entregaba a Dios. O sea, es decir, debemos ser una tumba. Hay cosas que se nos cuenta que deben de ser guardadas para siempre en la vida, y esa es una cualidad muy linda, muy hermosa, que debe de tener todo aquel que es consejero o consejera, ¿verdad? O sea, en la vida de la iglesia. Y yo creo que en la iglesia hay hombres y mujeres capacitados para poder ayudar en cualquier tipo de problema. Dios los capacita, Dios tiene en cuenta todo eso. Y por eso la administración debe devolver otra vuelta a la iglesia. Darle el tiempo a las almas que necesitan, porque ¿quiénes van a la iglesia? Van los que están golpeados, los que están heridos, van los peores, como nosotros fuimos en su momento, ¿verdad? Lo peor del mundo escogió Dios, dice, para hacerlo lo mejor. Amén. Sí, hay, como decías vos, en el buen consejo hay victoria. Así pero es. claro, hay otros que caen porque no hacen los consejos. Exactamente. O sea, en realidad están pidiendo consejos, al pastor le está pidiendo, pero hace lo que el amigo, el vecino le dice, o lo que la mujer le dice, o lo que la hermana le dice. ¿Por qué? Porque no quiere. O porque el joven busca a otro joven. O porque quizás sí, porque quizás es muy, a veces el alma es caprichosa. Exactamente. El alma es como que se reprime de muchas cosas, y entonces como que no quiere buscar ayuda porque quiere hacer lo que el alma quiere hacer. Se pone caprichosa y reniega, sí. Y ahí están las emociones, están todo. Entonces como que reniega mucho más antes de pedir un consejo. Claro que sí. Sí, ese es el problema. El alma es rebelde, ¿verdad? Se revela constantemente. Por eso es aquella que no quiere ir a la iglesia, no quiere orar, no quiere buscar. El Espíritu tiene que estarlo empujando para que pueda hacer las cosas que necesita. Pero yo creo firmemente que este punto es muy importante. Muy importante. Si quiere salir adelante, lógicamente, porque uno lo que desea es salir adelante, querer salir adelante. Pero hay otro punto importante, sí, es otro consejo. Son 4 consejos básicos que te vamos a dar en este momento. El segundo consejo es la disposición para ser libre de parte del que pide ayuda. Exactamente. ¿Por qué? Porque uno tiene que desear querer ser libre. Porque si uno no desea, realmente no lo va a poder lograr. ¿Por qué le digo esto? Porque en un gran porcentaje la responsabilidad es del que pide el auxilio. ¿Por qué? Porque debe de acudir a una administración con la decisión voluntaria y firme de renunciar a todo aquello que le afecta. Porque si no está realmente decidido a querer decir, no, yo quiero salir de acá. Y cuando está a la disposición así, de esa manera, el Espíritu Santo le ayuda a la persona. Todos hemos pasado y hemos experimentado eso. Mi experiencia personal, ¿verdad? Cuando yo quise que el Señor se glorificara en mi vida, ¿no? Y al salir de la droga, yo le dije al Señor, si tú cambias, si tú transformas verdaderamente, yo quiero ser transformado. Pero ¿estás decidido a salir de ahí? Claro que sí estaba decidido a salir de ahí. Bueno, entonces es como que el Señor te dice, ¿estás decidido a resolver esta situación? Sí, bueno, entonces métete conmigo. Por eso es que yo siempre digo, si tú con todo tu corazón buscas a Dios y pagas el precio para poder pelear esa batalla y lucharla hasta que Dios te dé la respuesta, ya sea positiva o negativa, creo que la vas a encontrar. Pero tienes que tener una decisión personal de querer salir de ahí. Porque si no, no. Por eso, hermano, se debe de llegar
a ministrar con un corazón contrito y humillado para que Dios tenga misericordia y pueda uno salir de ahí. Porque ese es el punto fundamental. Si nosotros queremos realmente, si alguien quiere realmente, yo creo que en Dios puede encontrar las herramientas para poder salir de cualquier conflicto, cualquier necesidad. Amén. Sí, como vos decías recién, o sea, el alma debe de tener un corazón contrito y humillado, es lo que está buscando el Señor en estos últimos tiempos. Claro. Que nosotros nos humillemos o sea, ante Él, con todo. Sabemos que cada día pecamos, fallamos, cometemos errores, pero el Señor lo que quiere es que nosotros cada día nos rindamos a Él. Pero necesitamos ministrarnos, porque la vez pasada hablamos también de la administración, de la falta de administración en los hogares, en los matrimonios, con los hijos. Falta mucho eso. Yo quería leerte el versículo Salmos 51:17, que era como David como siervo del Señor, amén, como lo hacía el Señor con él. Dice así, 51:17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Oye, qué tremendo. Si nosotros nos acercamos con esa actitud delante de la presencia del cielo, un corazón así, conlleva a exponer ante el Señor la necesidad, como cuando se va al médico y analiza la causa de su enfermedad, y el médico, lógicamente, cuando ha analizado, le da la medicina adecuada. Entonces, si nosotros tenemos un espíritu de humildad, ¿verdad?, en reconocer y humillarnos delante del Señor, allí el Señor obra, hermano. Si una de las cosas que uno descubre en la Biblia cuando empieza a leer la Biblia, cuando empieza en sus primeros comienzos, ¿verdad?, a leer la palabra, es que Israel tenía una particularidad muy tremenda. Ellos, sabemos nosotros que fallaban, que pecaban, que se iban, incluso hasta la idolatría, a veces menospreciaban incluso las promesas del Señor. Pero cuando ellos tenían que regresar a la comunión con Dios, se humillaban en polvo y en ceniza, y Dios no podía resistir, ¿no?, a un corazón contrito y humillado. Esa es una de las cosas que Dios no puede ver, y ahí es donde Él baja y auxilia aquella vida que está siendo necesitada. Yo creo que cuando leemos la Biblia encontramos todo ese, o sea, toda esa arma, podemos decirle así, que hace que Dios baje con su presencia. Entonces, la confesión ante el Señor libera y quita derechos al enemigo cuando uno va con un espíritu de humildad. Y allí uno puede empezar a ser tratado. Aparte, esto es como cuando alguien se ministra con un siervo maduro. La oración de ese siervo puede lograr mucho, porque la oración del justo eficazmente puede lograr mucho. Yo creo que también ese es otro factor maravilloso que podemos ver, ¿verdad? Totalmente. Y aparte es muy fácil decirlo. O sea, con un corazón contrito y humillado es muy fácil decirlo, claro, o hablarlo, sí, pero es muy difícil hacerlo y postrarnos ante el Señor e ir ante Él, sabiendo que Él, cuando nosotros nos humillamos con ese corazón contrito y humillado y nos postramos ante Él, lloramos, le decimos verdaderamente si pecamos, si fallamos, si nos equivocamos, si vamos con ese corazón contrito y humillado, Él es fácil de recoger nuestras lágrimas y de abrazarnos. Sentimos nosotros ese abrazo del Señor cuando nosotros verdaderamente tomamos esa posición de humillarnos ante su presencia. Sí, porque ahí es donde trabaja el Espíritu Santo como consolador. Dice la Biblia que Él es el consolador, y una de las funciones del consolador es reducir el sufrimiento. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es que nos reduce el sufrimiento cuando nosotros nos humillamos. Entonces ahí viene el trabajo del Espíritu Santo para que tú, como yo, podamos de esa manera salir adelante. Y ahí es donde el Espíritu asiste. El Espíritu asiste esos corazones. Por eso que es usted cuando lee la Biblia acerca del Espíritu Santo, encuentra que una de las mayores trabajos que tiene el Espíritu Santo, o de las mejores recomendaciones que le dio el Padre, fue ser consolador. Porque el alma necesita ser consolada en los momentos que está pasando. Entonces esto es muy fundamental, y por ende la oración va a ser clave también
pedir oración para que Dios pueda glorificarse, poner las manos también, que es algo muy extraordinario, porque dentro de ese misterio, ¿verdad?, que Dios dejó instituido, y pondrás las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. No solo sobre los enfermos físicos, sino que habla de los enfermos también que tienen problemas internos en su alma. Entonces es muy fundamental que busquemos también la oración. La oración es clave realmente dentro de la vida de aquellos que amamos al Señor en gran manera. Y qué tremendo que la oración en este último tiempo se deje de lado. Ajá. Porque en realidad, como hablábamos la otra vez, es uno de los cultos menos presenciados, es la de la oración. Exacto. En todo el mundo, como decíamos la otra vez. Ajá. O sea, nos cuesta, digamos, ir, postrarnos ante el Señor, orar, empezar con una oración en el día, Sí. seguir durante el día en intimidad con el Espíritu Santo. Ajá. O sea, nos cuesta demasiado. ¿Por qué? Yo me hacía la pregunta la otra vez, ¿no? ¿Por qué será que nos cuesta tanto el orar? Si uno diría, orar es re fácil, o orar sí, hablo con el Señor y nada, pero la verdad que a la gente le cuesta el decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, ministrame, Señor, aquí estoy, perdóname. Es uno de los cultos menos concurridos, por eso te invitamos los viernes que tenemos nosotros ahí en la iglesia, estamos haciendo y retornando a esos cultos tan de avivamiento para este último tiempo, que es que la iglesia lo necesita. Tú lo necesitas, yo lo necesito, el apóstol, todos lo necesitamos. Esos cultos son muy fundamentales en el orar los unos por los otros, porque sabemos que en el poder del acuerdo está la victoria, está la bendición. Si dos se ponen de acuerdo, el Señor está ahí. Y no en unión, como decíamos, sino que en unidad. Porque respaldando la oración del otro, porque yo sé que lo que él está pidiendo yo voy a respaldar. Mutuamente él me va a hacer compañía a mí, porque dicen, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor escuchando. Aunque no haya nadie y estemos 2, ahí está el Señor. Por eso en este último tiempo te instamos también a que puedas concurrir a esos cultos que son muy importantes y fundamentales en estos tiempos. Tremendo, ¿eh? Porque la Biblia dice, caminarán 2 si no estuvieran de acuerdo. Caminarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Yo creo que el acuerdo es clave en este tiempo. Entonces podemos decir que hay mucha gente enferma del alma solo por no ministrarse y por no pedir oración. Si un consejo podía, mire, resolver un montón de cosas, y una oración, porque la oración tiene poder, porque es como un canal uno, ¿verdad?, de Dios para poder bendecir a los demás. Claro, la confesión ante un ministro debe de ser dirigida a Dios Padre exclusivamente primero. ¿Por qué? Porque Él es el que perdona. Él es el que realmente hace la obra en nosotros. Él es el que realmente, el Dios del cielo, es el que hace la obra totalmente. Un pasaje que yo encontré acá sumamente que va al tema es en Santiago 5:16. Te lo leo y dice así: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mira lo que dice: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Oyó? Eso es tremendo, porque nos habla de ministración, nos habla de confesión, ¿verdad? Los unos a los otros. Es decir, note que ahí cuando ya la persona ha confesado lo que le ha pasado o ha pecado, ¿verdad?, el otro viene y que es más maduro que el otro, ora por él, y la oración del justo orando eficazmente puede mucho. O sea, quiere decir que puede tener un efecto impresionante. Y es tremendo porque sabemos nosotros de cómo Dios puede glorificarse a través de la oración de alguien, ¿verdad?, que es imperfecto igual que nosotros, innegablemente, porque imperfectos están perfeccionando es imperfectos. Así es como Dios lo dejó, ¿no? Es decir, como Elías, por ejemplo, allá en el versículo 17, usted puede ver ahí que de ese mismo capítulo dice Amén, así. dice así: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, ¿Oyó? y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Notó? Eso quiere decir que Elías era imperfecto igual que a nosotros, pero Dios lo respaldaba porque cumplía con su función. Él cumplía la función de orar. O sea,
No esperemos nosotros realmente ser perfectos y buscar una perfección y pensar que Dios no nos oye. No, de seguro en la vida el pecado nos va a alcanzar, los errores van a venir, pero lo lindo y lo precioso es de que uno no debe de echarse para atrás. Entonces debemos de entender ese punto claramente para que así de esa manera podamos asistir al alma. Claro, la confesión ante un ministro debe ser dirigida a Dios Padre exclusivamente, porque como le dije, Él es el único que lo perdona a uno. Lo bello es que cuando uno se humilla y confiesa su pecado en sumisión ante Dios, haya prosperidad y misericordia, que eso es lo más tremendo, que eso es lo que el Señor desea. Por eso hay un proverbio ahí, el proverbio 28:13, que es impresionante por lo que dice ese proverbio, porque cuando uno se acerca a la presencia de Dios, ¿no?, encuentra el refrigerio pleno ahí. Pero mire cómo dice realmente ese pasaje. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y abandona. Esto quiere decir que la persona debe de tener una disposición para apartarse de esa área que lo conduce al pecado. No quiere decir y no significa que en el camino que va transitando en el evangelio, en el mundo y creciendo, no lo vaya a alcanzar el pecado. Porque estamos dentro de este mundo y siempre hay contaminaciones que de alguna o de otra manera nos alcanzan. Pero de seguro, si uno se mantiene en un estatus, ¿verdad?, de vida espiritual, va a alcanzar realmente sanar, va a alcanzar recuperarse y avanzar y madurar en todo lo que le esté pasando. Amén. Amén. Y sabes que lo más tremendo es que hay mucha gente que se enferma del alma. Se enferma del alma solo por no ministrarse y por no pedir oración. Exactamente. Es tremendo eso, porque la verdad que el no pedir ayuda y el no pedir consejo a un sabio, como decíamos al principio, o sea, la persona se hace mal, digamos, porque en realidad la persona piensa que le está haciendo mal al otro quizás, y no. A veces se hace más mal la persona, y ¿qué pasa? Hace mal al resto a su alrededor. Correcto. Que tiene a su familia, ya sea a su esposo, a su esposa o a sus hijos. Claro. O sea, se enferma el entorno. Amén, así es. ¿No? Por el espíritu que se irradia. Se irradia el espíritu negativo. Exacto. Entonces por eso a veces es como que nosotros debemos, en estos últimos tiempos, como hablábamos la otra vez nosotros en casa, es que tenemos que pedir esa administración. Amén. Sabia. El consejo se perdió muchísimo, y la verdad que te instamos a que tú puedas pedir ese consejo a tu pastor, ya sea tu pastor o a tu líder, o alguien que sea maduro espiritualmente. Que tú consideres que te puede ayudar también, porque como le decíamos, si la persona busca a alguien que está peor que él, o sea, los dos van a irse al cementerio rápidamente, ¿verdad? Lo que queremos es que uno pueda buscar personas adecuadas que le puedan ayudar a uno, y yo creo que Dios en el pueblo de Él tiene personas adecuadas. Hay personas lindas que buscan al Señor, que son gente que realmente puede traer un buen consejo a la vida. Y yo creo que eso es muy fundamental, entenderlo y comprenderlo. Amén. Totalmente. Vamos al tercer consejo. Amén. Sí. El tercer consejo es estudiar y creer a la palabra de Dios. Yo creo que ese es un factor muy importante. Por eso es cuando uno se convierte a Cristo, lo primero que le empuja el Espíritu Santo a uno es a leer la Biblia. Y por eso es que en la mayoría, el 90% de los creyentes, lo primero que hacen es comprar una Biblia. ¿Para qué la compran? No para tenerla de adorno, sino para leerla. Porque yo creo que cuando uno lee la palabra es tremendo, porque la palabra hace un efecto impresionante. Mire, cuando uno crea la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de levantarte el ánimo, las fuerzas. Cuando uno cree en esa palabra que está leyendo y la puede estar viviendo ahí, téngalo por seguro que es una fortaleza impresionante, porque la palabra hace un efecto tan especial, porque la Biblia misma lo dice, que la palabra es como el agua que limpia. Y yo creo que si nosotros logramos
empaparnos de la palabra misma va a ser el efecto, porque tarde o temprano se va a hacer rema, se va a hacer vida en nosotros. La palabra está ahí, pero tarde o temprano recobra vida. Y cuando recobra vida hace el efecto en nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra bajo el rema lleva al poder de Dios para criar en cualquier ambiente. La palabra cría, por eso, hermano, el caos del principio fue ordenado por la palabra que llevaba el poder. O sea, la palabra rema que da vida, que es lo que el Señor decía. Por medio de la palabra, Él decía, sea la luz, sea esto, sea lo otro. Y la palabra hacía un efecto impresionante, porque en ella radica un poder, ¿no? El poder de la palabra. Por eso es muy importante que nosotros leamos la Biblia y nos empapemos de ella, nos capacitemos, leamos, y si tenemos que hacer un estudio, hay que hacerlo. Totalmente. Así como dice la palabra es viva y eficaz. Ajá. Amén. La palabra es viva y eficaz, y si nosotros no nos empapamos de ella y no vemos, porque la Biblia está escrita por fuera y por dentro, Amén. pero debemos de comerla, la palabra, porque decimos que en estos últimos tiempos, si nos quitan la Biblia y tenemos la palabra metida en nuestro corazón, va a ser mucho más fácil que no nos engañen. Así es. Amén. Entonces nosotros debemos de ministrarnos a través de la palabra, leer, estudiar, buscar estudios. Por eso está también los instamos a que tenemos el discipulado apostólico y profético, amén, la Escuela Superior de Discipulado. Tenemos muchas materias que te pueden ayudar sin dejar de leer la Biblia, pero que te pueden ayudar a que te puedas edificar, fortalecerte, amén, porque sabemos que empezando en Marconi, ¿verdad? En Marconi estamos ahora acomodándonos, gracias a Dios por la victoria, amén, como decimos nosotros. Ahí estamos en Marconi 3084, ya empezamos, creo que en abril vamos a abrir ya la inscripción. Tú te puedes estar ahí anotando o anotando ahí mi número de teléfono, después quizás van a estar pasando en el video, amén. Y tenemos ahí la Escuela Superior de Discipulado Apostólico para instruirnos. Y explicar cómo es el sistema a veces con aquellos que trabajan y no pueden, llevan su material y al mes nos reunimos una vez al mes, le tomamos un examen para poder evaluar, examen sencillo de triple choice, para que así pueda la persona poner su potencial y nosotros también descubrir el potencial de la persona. Es decir, ahí evaluamos si en realidad ha estudiado o no. Y yo creo que es muy fundamental eso, porque la palabra es tremenda. Mire, la palabra es poderosa para ordenar nuestra vida, amén, nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Fíjese cómo dice 2 de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17. Tremendo. Note qué tremendo es eso. Dice así, 2 de Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios. Génesis, Apocalipsis. Ajá. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Note, la palabra enseña para que no seamos nosotros ignorantes. Como hablábamos la vez pasada, ¿no? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No que no tenía, sino que le faltó. Y la palabra es útil para enseñar, porque en ella está. Es increíble cuando uno estudia la palabra y la rumea en gran manera, porque en ella podemos encontrar de todo tema. Ella habla de matemática, de química, de bioquímica, habla de evolución dentro de la creación, habla de ciencia, pero uno puede encontrar de preexistencia. Ahí puede encontrar unos seres de otro planeta, seres de otra especie. Ahí puede encontrar, pero mire, un sinfín de cosas extraordinarias y maravillosas que nos enseñan la Biblia. Y por eso cuando uno la lee de esa forma, wow, es algo extraordinario. También reprende, ¿por qué? Porque está viva. Si te reprende, porque está viva. Cuando uno la lee y uno anda mal, uno lee la Biblia y cabal allí el Dios del cielo lo reprende a uno, entonces uno se ubica y dice, no, mejor o sea que mejor me arreglo. También dice que corrige. ¿Para qué corrige? ¿Verdad? Para que no nos desviemos y para que podamos estar, hermano, a tono con el Señor.
Eso es muy maravilloso. También dice que nos instruye en toda justicia. ¿Para qué? Para que siempre busquemos hacer lo correcto. Quizás no lo perfecto, pero sí lo correcto. Mire todo lo que hace la palabra del Señor en la vida del hombre. Eso es lo que realmente tiene el efecto. También la palabra tiene la capacidad de hacernos perfectos, dice. En este caso es maduros y equipados para hacer buenas cosas. Qué tremendo, ¿no? Cómo la palabra tiene ese efecto. Qué maravilloso cuando uno la puede experimentar, y qué tan fácil es, porque uno puede ahora leer la Biblia. Antes no se podía leer porque en un tiempo de oscurantismo habían escondido todas las Biblias, y hoy hay Biblias por todos lados, de todo tipo, de toda forma, y diferentes versiones para que uno pueda ensanchar el conocimiento, y eso es lindo, ¿verdad? Amén. Maravilloso. Sí, la palabra enseña para que no seamos ignorantes, para que nosotros cada día nos equipemos, porque acá dice el versículo 17 del mismo capítulo de 2 de Timoteo, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, nosotros a veces queremos hacerlo perfecto, y lo perfecto no lo vamos a poder hacer y lograr, sino que lo correcto delante de Dios hay que buscar hacer lo correcto, porque perfectos no somos nadie, ni el apóstol, no hay nadie que sea perfecto aquí en esta tierra, pero sí podemos hacer lo correcto, y muchas personas hoy en día no quieren hacer lo correcto delante del Señor, buscan la excusa, decimos la excusa barata, como para esquivar y para no hacer lo correcto delante de Dios y ponernos a cuenta con el Señor, porque sabemos que estamos en estos últimos tiempos donde debemos de intimar con el Espíritu Santo de Dios y pedirle guía, claro, fortaleza, ayuda. Amén. Amén. Es impresionante. Sí, yo creo que aquellas personas que quieren hacer lo correcto serán asistidas por el Espíritu Santo, serán ayudadas. ¿Por qué? Porque están queriendo hacer lo correcto, no lo perfecto, como porque estamos en este mundo, innegablemente, como estamos diciendo, ¿no? Y quizás nos va a alcanzar el pecado, pero lo lindo es que no vamos a ser fábrica de pecado. Una cosa es que te alcance el pecado y otra cosa es ser fábrica de ello. Entonces yo creo firmemente de que es muy importante que nosotros atendamos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, a la Biblia, porque fíjense que la palabra es, mire lo que en Hebreos capítulo 4, versículo 12, mire hasta dónde penetra la palabra. O sea, el efecto que hace es impresionante, porque como está viva, hace ese efecto. Mire cómo dice Hebreos 4, 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué versículo, ¿no? Tremendo. La palabra rema quiere decir eso ahí, penetra hasta la división del alma y del espíritu humano. Cuando uno ve hasta dónde la palabra hace efecto, es impresionante. Por eso es bueno empaparse, por eso es bueno instruirse. Incluso el Señor dijo: instruye a tu hijo en la carrera, para que cuando sea grande no sea parte de ella. Quiere decir que la palabra en algún momento de la vida hace el efecto. Quizás tú la has leído y cuando menos pienses y la necesites, viene a ti. Recuerdo yo cuando por primera vez prediqué, y yo decía, bueno, ¿qué es lo que voy a predicar? Decía yo, ¿verdad? Y no me salía nada. Entonces me fui a parar, me recuerdo, en una casa que me tocó predicar por primera vez, y oí una voz que me dijo un versículo. El Espíritu Santo habló y me dijo: no te preocupes de lo que vas a hablar ni de lo que vas a decir, sino que yo te recordaré las cosas que tú has leído. Si usted no ha leído nada, lógico, no le va a recordar nada el Espíritu. Pero si usted ha leído, téngalo por seguro que en el momento de necesidad, el Espíritu Santo va a obrar y van a salir palabras, va a fluir como un río internamente, y el Espíritu va a empezar a tirarte pasajes porque la has leído, porque como está viva, en el momento que se necesita, entonces allí sale a luz. Que
es lo mismo que nos pasa a todos, los predicadores y a todos aquellos que amamos al Señor. Hay momentos que alguien necesita un consejo a su alma y sale y fluye, porque es el Espíritu Santo el que está ahí manejando la situación, porque la persona ha estado realmente leyendo la Biblia. Entonces usted tiene que leer la Biblia como en la escuela de discipulado, ¿verdad? El consejo que les damos es, lo que quiero es que escuche y lea. Después, cuando ya está en el examen, el Espíritu Santo le va a recordar ahí lo que usted ha leído o lo que usted ha oído, y ahí solo va a poner una X en la respuesta correcta. Así es como trabaja el Espíritu Santo, porque esta no es una escuela convencional, sino que es una escuela espiritual. Entonces, en la escuela convencional usted tiene que, por supuesto, memorizar, hacer esto. En cambio, en esta escuela no. En la escuela de Dios no. Lea usted como dice la Biblia, y Él va a recordarle en el momento que tú lo necesitas. Por eso a los apóstoles le dijo el Señor, le dijo, no os preocupéis qué vas a decir, ¿verdad? Sino que yo les voy a recordar el momento para que ustedes puedan tener una defensa totalmente adecuada dentro de lo que puedan estar afrontando. Entonces es muy importante realmente que creamos a la palabra, pero la leamos, porque hay personas que no han leído la Biblia. Y esa es una de las herramientas poderosas. Por eso uno debe ser un hábito para leer la Biblia. Un hábito de decir, bueno, voy a empezar a leer primero el Nuevo Testamento. Y allí disciplinadamente, ¿no? Ahora me voy a leer 5 capítulos, o 2, o 1, y irlo anotando donde me quedé, y así hasta que termina la Biblia uno. Y qué lindo es cuando uno termina la Biblia. La verdad que a mí es un enorme placer. No hay una satisfacción más grande que poder decir, yo leí la Biblia. De verdad, y yo no la he leído una sola vez, sino que la he leído más, pero la primera vez que la leí fue un enorme placer, la verdad, poder alcanzar a llegar ahí, que es un libro maravilloso, la verdad, tremendo. Pero sí es impresionante lo que estamos hablando. Es tremendo, es tremendo. Justo me recordaba de que a veces necesitamos disciplinarnos. Ajá. Que vos decías, hoy veníamos hablando en el auto justamente de eso, digamos, disciplinarnos como para que las cosas sean más fáciles. Exacto. Porque nosotros a veces hacemos las cosas más difíciles de lo que podamos hacer en el Señor, con el Espíritu Santo. Porque si no nos ordenamos en nuestra vida, si no somos disciplinados, el Señor no le gusta eso, porque el Señor es un Dios de orden, un Dios de disciplina. Para eso nosotros debemos de leer y ponernos como una disciplina y decir, bueno, hoy, Señor, voy a agarrar un versículo y me voy a leerme, me lo voy a comer este versículo. Exacto. Mañana otro, pasado otro. Y ahí también me recordaba de que a veces nosotros decimos, ¿por qué me salen tantas cosas? Como la otra vez una hermana me pedía un consejo. Y me salió, o sea, le empecé a decir muchas cosas, muchas cosas, y empecé a fluir y decirle esto, no, tenés que hacer esto, porque el espíritu y yo digo, después, cuando terminé de hablar con esta hermana por teléfono, hasta yo me quedé admirada, digo, wow, todo lo que le dije, digo, pero no fui yo. No fue mi carne, no, sino que fue el Espíritu Santo de Dios que trató con esta persona, y después al otro día la persona me llamó agradecida, llorando, diciéndome, gracias por ese consejo tan lindo que me diste, porque era lo que estaba esperando de parte de Dios. La palabra que sale en la boca es poderosa para discernir los pensamientos, dice ahí, y las intenciones del corazón. En otras palabras, que podemos decir que cuando se predica bajo la unción, o se aconseja bajo la unción del Espíritu Santo, la palabra te descubre y te redarguye las intenciones, si son malas y si son buenas también. Aparte, hermano, es poderosa para salvar el alma. Santiago 1:21 dice, porque es como el agua que nos limpia. Y es tremendo, porque la palabra es lo más rico que puede haber, hermano. Y como creyente, como cristiano, debemos de totalmente tomar en cuenta eso. Porque también es una arma poderosa para destruir fortalezas. Eso es lo más maravilloso. A través de la palabra podemos destruir fortalezas, ¿no? Y la tenemos en nuestras manos. Solo es cuestión de moverla. La palabra es como la vara de autoridad. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tus manos? Una vara, pues muévela. Muévela hacia el mar. Y el mar se va a abrir. Lo mismo, ¿qué tienes tú en tu casa? ¿Qué tienes tú en tus manos? Tienes la palabra de Dios, ahí tienes la respuesta
pero a veces nos cuesta leerla, y yo creo que habría que tener un hábito, no importa el horario o dónde o cómo, pero debería de haber un hábito, porque la palabra nos va a ayudar en este tiempo final, nos va a ayudar en gran manera para poder, en el momento justo va a venir la palabra a ti y se te va a hacer rema. Y cuando se te hace rema, es cuando se te hace vida la palabra. Ahí está la palabra, ahí está. Pero si no se hace rema, si no se hace vida, entonces no hay efecto. Pero ¿cómo se va a hacer vida si yo nunca la he leído? Entonces, si nunca me he capacitado, mejor dicho, si nunca la he leído, porque la capacitación la da Dios. Él dice que Él capacita a los que llama. Si a nosotros nos ha llamado Dios, de seguro nos va a capacitar para que podamos dar un buen consejo. Amén. También tenemos libros que hizo el apóstol. Amén. Ya que nombró Capacitando los Llamados, es uno de los libros que hizo Amén. él, Capacitando los Llamados. Ya se agotó, tenemos que hacer. Se agotó, y bueno, y tenemos otros 3 libros también. Sí. También está lo del alma. También está. También está los vicios del alma. Los conflictos y los problemas del alma, ¿verdad? También tenemos ahí ese libro que es muy fundamental acerca del alma. También tenemos la mente y el evangelio apostólico, que es muy importante. Y tenemos otro libro, La autoridad espiritual del Altísimo, que es fundamental conocer la autoridad que Dios nos ha dado por su misericordia y su amor. Pero vamos a ir a otro punto, ¿verdad? Amén, sí, el último punto, el último consejo básico. Recuerde que estos son 4 consejos básicos. Ajá. Para ayudar al alma. Amén. El último consejo es vestirla diariamente del nuevo hombre. Eso es tremendo. El cual tiene actitudes y valores positivos, ¿verdad? Recuerde que nosotros tenemos el viejo hombre y el nuevo hombre que fue criado en Cristo. El viejo hombre nos va a acompañar, que es el temperamento básico, ¿no? Que nos va a acompañar toda la vida hasta que nos vayamos de esta tierra. Y va a estar el nuevo hombre, que es el que la sujeta para que este viejo hombre no salga a luz y haga estragos dentro de la vida. Porque el que hace estragos dentro de nuestra vida es el viejo hombre. Por eso no se culpe y no permita a Satanás que lo culpe siempre, porque siempre va a estar o va a tener la tendencia de hacer lo negativo, siempre, porque el viejo hombre tiende a hacer eso. Y la Biblia lo dice ahí en Efesios 4, 21 al 24, dice así. Dice así, del 21 al 24, dice: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Qué tremendo pasaje, ¿no? Cuando uno lo mira, ¿verdad? Porque después de capacitarnos en la palabra, viene el despojo del viejo hombre. El viejo hombre lo provoca al nuevo hombre, que está ahí criado para hacer lo correcto y para que busque la santidad verdadera. Y el viejo hombre es el que empuja a no hacerlo. Es aquello que a veces no entendemos, como decía Pablo: lo que no quiero hacer, eso hago, porque hay una ley en mí que me conduce y me lleva como esclavo al pecado. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Decía Pablo, de este cuerpo de muerte. Doy gracias al Señor Jesucristo, decía Pablo ahí en Romanos 7, ¿no? Es un capítulo impresionante, porque el viejo hombre va a estar ahí. Entonces, son estos 4 consejos básicos para auxiliar el alma, para mantenernos en victoria. Y yo creo que es muy fundamental que entendamos este principio, y que lógicamente hablar del viejo hombre nos llevaría un montón de tiempo, ¿verdad? Porque es el que estará ahí siempre contigo. Es el que estará ahí, que si no lo sujetas, es el que de repente se le pegan los cables y decimos: bueno, ¿qué pasó? ¿Seré cristiano o no? No, sigue siendo cristiano. Sigue siendo la misma persona que Dios ha transformado, que Dios ha cambiado y que Dios ha puesto en ti, ¿verdad? Realmente ese nuevo hombre. Pero lamentablemente, si no lo sujetamos, lo sojuzgamos, lo sometemos, ese viejo hombre va a salir a flote. Entonces, ¿qué es lo que va a salir? Los frutos de la carne.
Y los frutos de la carne, ¿qué es lo que va a hacer? Estropear la vida abundante que Dios nos quiere dar, la vida saludable espiritualmente que Dios nos quiere dar. En cambio, el nuevo hombre están los frutos del Espíritu Santo, el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad, etcétera, ¿no? Está todo ahí. Entonces hay una pelea, hay una lucha, ¿verdad? De ese viejo hombre que viene viciado, ¿no? Que está ahí. Dice la Biblia que ese viejo hombre está viciado, y esos vicios son los que uno tiene que quitar, ¿no? Por eso tenemos una materia de 28 lecciones que se llama los vicios y los problemas del alma, que es, el alma es un estudio muy, muy largo, es decir, conocerla es bien tremendo, porque uno puede ahí ver cuando el alma está funcionando y cuando el espíritu está funcionando y cuando el viejo hombre quiere venir, ¿no? Y sacarnos de la batalla, sacarnos de la guerra. Y por eso es una lucha constante, ¿verdad? Pero cuando logra someterla por el espíritu, entonces el alma puede descansar tranquilamente, porque la puede llevar a someter y a sujetarse, y ahí hay paz. Cuando esos principios están, es como un matrimonio, ¿no? Cuando los principios están y cada uno hace lo que le corresponde, eso es saludable totalmente. Entonces así es como Dios nos ha creado y como Dios nos ha hecho. Yo creo que vamos a ir terminando ya también, ¿verdad? Sí, sí, es tremendo, la verdad, el alma es tremendo, es una lucha interna, y Dios nos hizo nueva criatura, pero debemos de luchar, ¿verdad? Con el viejo hombre, porque a veces sale, sí, pero debemos de tener ese dominio propio, claro, como decías. Y pedir perdón rápidamente para poder así auxiliarla y volver otra vuelta a la comunión con Dios, porque lo que no quiere Satanás es que nosotros volvamos a la comunión con Dios, porque sabe que somos un poder latente, ¿verdad?, contra él en ese aspecto. Entonces, en conclusión, primero, busque ayuda cuando lo necesite. Es muy importante. Busque la ayuda, no tenga vergüenza, no tenga pena. Hay gente que dice, no, ¿qué van a decir? ¿Que quién soy yo? No, si de todos modos Dios lo sabe quién es usted. No importa, pero busque ayuda, porque siempre hay alguien que va a ayudar. No importa cómo se mire, no importa cómo usted crea que está, no importa que le vayan a decir lo que le vayan a decir. Cuando uno se arregla delante de la presencia de Dios del cielo pidiendo un consejo, no importa qué piensen los demás. Quizás los demás van a empezar a pensar, porque van a ser usados por Satanás para quizás llevarte a que pienses de que todavía ni siquiera Dios te perdonó, o que no puedes avanzar, o que no puedes ejercer, porque está de moda eso, ¿no? Que por un pecado vos no podés ejercer ciertas cosas que se han inventado los hombres. Pero la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Si has pecado y no has pecado a nivel de blasfemar contra el Espíritu Santo, todo pecado que tú consideres que es pecado es perdonado por el Señor. Es perdonado. Pues el único pecado que no es perdonado es la blasfemia con el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que Satanás no te culpe más. Ve y busca ayuda, porque yo creo que la hay, y mucha ayuda delante del Señor. Segundo, no sé si quiere decir algo con respecto a eso. No. Segundo, tenga una buena disposición para ser libre. Es decir, desee ser libre. Porque si usted no desea ser libre, no va a ser libre realmente. Pero tiene que tener una buena disposición, ir a la iglesia, leer la Biblia, escuchar mensajes, meterse con el Señor en oración, si es posible ayuno, pero deséelo. Todo lo que desea tu corazón, Dios lo va a cumplir. Todos los deseos del corazón, dice el Señor, los cumple. Y si tú deseas realmente y tienes una buena disposición para liberarte de esa situación, Dios te va a ayudar. No que no van a haber ataques, van a haber ataques, pero vas a saberlo discernir en el momento. Y tercero, estudia y cree en la Biblia, que es una de las cosas fundamentales que va a hacer que su vida crezca en grandes rasgos y pueda alcanzar grandes cosas dentro de la vida. Y vístase del nuevo hombre cada día, el que fue criado en la santidad, el que fue criado para hacer cosas correctas, cosas buenas, y de seguro va a ser una bomba el día de mañana. Amén. Y también intimar es fundamental con el Espíritu Santo, intimar, porque eso nos va a ayudar cada día a que nosotros podamos liberarnos y sacar ese viejo hombre, y cada día vestirnos de ese nuevo hombre que el Señor nos ha hecho, ¿no? Así que creo que, bueno,
que Amén. terminamos. La verdad que estamos muy gozosos, muy felices de poder estar nuevamente aquí en Multimedios Galaad. Como dijimos al principio, es una enorme bendición para nosotros poder estar aquí compartiendo con vos del otro lado, amén. Una palabra de bendición, una palabra de fortaleza, amén, porque a veces tenemos fortalezas y debilidades, amén, pero qué lindo y qué maravilloso es poder cada día comprender, leer la Biblia y meterla en nuestro corazón. La verdad que sí, yo creo que sí. Es una enorme bendición, la verdad, y de seguro aquí estaremos, ¿verdad? Hasta que Dios nos permite, vendremos siempre a este canal y a esta bendición que el Señor ha puesto como una puerta grande y maravillosa. La verdad que bendecimos a todos los productores y al director de este Multimedio Galaad, de abrirnos las puertas con una generosidad impresionante. La verdad que estamos agradecidos con el Señor, y de seguro Dios la ha abierto para que podamos ser de bendición para todos aquellos que verdaderamente aman al Señor, y aquellos que puedan venir al Señor y puedan oír estos consejos que vamos a estar dando hasta que el Señor venga, de seguro. Amén. Amén, es para expandir, decimos, es para expandir al reino, amén, es para expandir y para que muchos puedan escuchar palabra de Dios siempre, así que estamos agradecidos también, decía, con el pastor José, con Sonia, amén, con Mati, que siempre están ahí predispuestos, llamándonos, y la verdad que a veces tenemos mucho trabajo, pero la verdad no es excusa. No es excusa, porque siempre hay un tiempo que tenemos nosotros para el Señor, en todo momento, decíamos, amén. Aunque tengamos muchas cosas que hacer, debemos de disciplinarnos y decir no, tenemos un compromiso, pero no con Sonia, no con el pastor, no, con el Señor, porque decidimos nosotros venir y aquí estamos, así que nos vas a ver más seguido también, así que amén, vamos a estar aquí hasta que el Señor venga, amén. Así que bueno, vamos a estar orando, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios, y esperamos que haya sido de edificación, esperamos sus comentarios, esperamos que se suscriba en este canal, y de seguro hay muchas bendiciones. Estamos en YouTube también, usted puede buscarnos ahí por Apóstol Franklin Castellanos y le va a salir una serie de predicaciones. También estamos por Facebook. Tenemos los jueves, discipulado al aire, tenemos Santa Cena, amén, Santa Cena los días jueves, Facebook Live ahí, y nos encuentra también en YouTube, como Iglesia de Cristo también, Mi Fe Sana, o si no, como dijo el apóstol Franklin Castellanos, y también puedes estar viendo también la radio, amén, que es amén. FM 100.9, Multimedios Galaad, también Twitter, YouTube, suscríbete si no lo hiciste todavía para que ahí puedas escuchar también por Multimedios Galaad. Amén. Bueno, oramos. Padre, gracias te damos en este día por tu misericordia. Nos unimos como un solo hombre delante de ti, Señor, para que tú puedas obrar, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús nos unimos para que tú puedas poderosamente obrar en cada uno de aquellos, Señor, que están necesitando quizás un consejo, una oración. Padre, oramos por aquellas necesidades que están ahí. Que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta unidad que tenemos en este momento, tú puedas estar obrando en cada vida que está del otro lado, Padre. Que en el nombre de Jesús están enfermos ahora mismo, en este instante, sean sanados para la gloria de tu nombre, Padre. Que en el nombre de Jesús todo problema en los ovarios, todo problema, Padre, en el estómago, en el cerebro, en el corazón, en los pies, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sea erradicado y tú puedas glorificarte, Padre. Sana artritis, Señor, en el nombre de Jesús, cánceres. Tú glorifícate, amado Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda diabetes tipo 1, tipo 2 desaparecen de los cuerpos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo declaramos victoria, sanidad, no solamente en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, porque tú sanarás aquellas almas que están estropeadas, aquellas almas que están golpeadas, aquellas almas que están fragmentadas, serán, Padre, unidas para que glorifiquen tu santo nombre, Señor, y así te den toda la gloria a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos desde este punto de la Argentina para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y hasta pronto.